Hola, ¿cómo les va? Hoy voy a estar respondiéndoles las preguntas que hicieron a partir del mes de julio, correspondiente al mes de julio. Y vamos a empezar por Juan Carlos Amado. Juan Carlos pregunta, dice, ¿cuál sería la época de poda de las rosas y cómo debe realizarse? Bueno, Juan Carlos, mira, el rosal se hacen varias podas al año. La más intensa se hace a partir de mediados de julio, desde mediados de julio hasta mediados de agosto, que se hace una poda intensa, que es la poda que se realiza cuando vos vas a comprar un rosal. Lo primero que tenés que hacer es hacer la poda corta de aproximadamente 15 centímetros, desde el punto de injerto hacia arriba, abriendo la copa, eligiendo yemas externas, que son las que vas a beneficiar vos en el momento del corte para que la copa se abra. Ese rosal va a crecer, va a llegar a 1,50 m, 1,80 m, y cuando empiece a florecer, por ahí por noviembre, diciembre, al sacarle las flores, hay que quitarle siempre las flores para sacarlas para un florero, o una vez que los pétalos cayeron al suelo, hay que podar, hay que hacer una segunda poda, porque si no, las flores lo que van a hacer es liberar una hormona que impida que esa rama, que ese brote siga floreciendo. Entonces tenés que hacer una segunda poda. La primera poda la hiciste en julio a 15 centímetros aproximadamente del injerto cuando la compraste. La segunda poda a lo mejor se la haces 1,20 m, 1,50 m, de acuerdo al tipo de rosal que vos tengas, y le vas a estar sacando las flores. Y cuando saques las flores, elegí cortar por encima de una hoja que tenga más de 5 folíolos. Vendría a ser una hoja compuesta que tiene como 5 hojitas. Si cortas por una que tiene 3, vas a generar un brote que no va a generar nuevamente una floración. Cortando por encima de una hoja de 5 folíolos, o sea, de 5 hojitas vendría a ser, vos cortas y una hoja compuesta, ¿no? Vos cortás por ahí y vas a lograr una segunda floración. Y después una tercera floración también, siempre sacando las flores anteriores. Entonces, la poda intensa se hace en julio-agosto. Y las podas de despunte, que se le llama, se hacen noviembre, diciembre, enero, todos los meses que vos vas sacando flores, y en lugar de sacar la flor solamente, o el pedúnculo floral, cuando ya floreció, el fruto vendría a ser, cuando ya floreció, es una segunda poda. Al próximo año, llegó julio, agosto, haces una poda contando 3 o 4 yemas de la poda de este año. Vos este año podaste a 15 centímetros. Bueno, de los brotes que salieron hacia afuera, que son los que vos vas a necesitar nuevamente, contás entre 3 y 4 yemas, y ahí volvés a podar. Y los brotes internos los tenés que sacar. Es muy complicado explicarte una poda de un rosal, es todo un curso entero, pero espero que te haya servido, ¿no? Y también me contás que Juan Carlos Amado, que tiene un nogal de más de 30 años y está extendido hacia los costados y arriba. ¿Cómo se llevaría a cabo la poda y cuál es la fecha más conveniente? Bueno, la fecha más conveniente es esta, ahora, julio-agosto. El tema es que un nogal que se ha extendido mucho hacia los costados, hay que hacer una poda de despunte, de corte de rama, para que no se haya abierto, para que no se abra tanto, y en altura también. Pero tenés un problemita. Los nogales producen 2 clases de flores. Una flor es la flor masculina, que va a producir polen, y la otra flor, que es la flor femenina, que es la que recepta ese polen y tiene los ovarios que después se van a transformar en fruto. Si vos podás las ramas de la punta, donde están las flores masculinas, las flores femeninas se quedan sin polen y no se fecunda, y ese año no hay nuez. Entonces, yo lo que te recomiendo es, si vas a sacar ramas de la punta para evitar tanta apertura de la copa, saca una de por medio. Una va a no tener las flores masculinas, pero la del lado sí, va a producir polen para que tengas nueces. Y al otro año cortás la rama del lado, haces una especie de entresacado. Este año le sacás una de por medio, y al próximo año, cuando hayan brotado
y hayan hecho flores, esta que sacaste de un año por medio, volvés a cortar la que no cortaste el año anterior. Pero no es una poda fácil de hacer. Los nogales tienen que tener una buena cicatrización. Yo te diría que busques un especialista en poda para que te haga estas tareas, porque por las podas mal hechas es por donde ingresan la mayoría de las enfermedades. Y ojo, hay muchos que la van de especialista y lo único que son es cortar ramas. Y cortan mal las ramas. Tiene que tener un punto en el corte. Si no sabes podar, preferible que no podes, porque por las podas mal hechas mueren el 80% de los árboles, o se enferman el 80% de los árboles que se caen en una ciudad es por podas mal hechas. Entonces te recomiendo buscar en internet cómo se hace el punto de corte, cómo buscar, cómo cortar, cómo encontrar el cuello de la rama, porque en el rosal si te equivocas no hay problema, quizás no habría mucho problema. Pero en el nogal, si te equivocas, probablemente muere el árbol. Bueno, suerte. No es tan sencillo lo que me has pedido. Pero bueno, he intentado en pocas palabras explicarte. Si buscas en videos del año pasado de este mismo ciclo, vas a encontrar videos que explican todo un video completo cómo podar un rosal o cómo elegir un punto de corte. Búscalos, están en YouTube, búscalos en de este mismo ciclo, de este mismo tipo de cursos, los vas a encontrar y bueno, son videos de media hora de duración, pero ahí son específicos de poda y ahí vas a encontrar más detalles y no acá que te tengo que responder en pocos minutos lo que vos requerís. Bueno, felicitas Rebor, le felicitas, ya es una constante, felicitas de los cursos, de los talleres de jardinería, ¿no? Dice: hola querido profe, quería preguntarte si en septiembre se pueden trasplantar bulbosas, agapantos y achiras. Mira, felicita, hacelas ahora las achiras, antes que broten, julio, agosto, que la achira no va a sufrir, y si tenés exceso de bulbos, los comes. Sí, la achira es una planta comestible de los incas. Los incas la tenían como planta comestible y después los españoles la llevaron a Europa como un alimento y resultó ser de que era más linda paisajísticamente por las flores que como alimento, así que ahí se desarrolló la achira como una planta ornamental, pero en realidad es una planta alimenticia que los aztecas tenían, perdón. Sí, trasplantala ahora. Con respecto a los agapantos, bueno, los agapantos debieran haberse dividido en marzo. Podrías ahora dividirlos, te va a retardar un poquito la floración en vez de florecerte los agapantos en enero, por ahí, te van a estar floreciendo en febrero, marzo, pero sí, trata de dividir, no con puntos muy cortos de división, trata de dividir, que te queden al menos en cada división 2 plantitas, o 2 puntos de crecimiento. Si dividís de a 1, seguro que no va a tener flores este verano. Pero si dividís de a 2 o a 3, no vas a tener problema y va a florecer este verano, porque de los 3 que vos dividas, 1 o 2 van a gastar la energía en producir raíces nuevas y va a quedar uno que no hizo ningún esfuerzo para enraizar y es el que va a dirigir toda su energía a la floración. Así que hacelo ahora, es un muy buen momento para hacer los dos. Lo que no tendrías que dividir es lo que va a florecer esta primavera. Si dividió a florecer, aún tenés, por ejemplo, hay clivias de primavera y clivias de otoño. Si floreció en otoño, la podés dividir ahora. Pero si va a florecer en primavera y la dividís, también la podés dividir a la clivia, pero no va a florecer esta primavera. Juan José Chequir Dimian. Esto es vasco. No es armenio. No, es armenio. Ain es vasco. Yam es árabe. Claro, Ain es vasco. Y este es Yam, la terminación.
Tengo en mi jardín una planta de esterlicia que tiene más de 35 años. En realidad está hermosa, grande y da muchas flores. Tengo entendido que puedes sacar de allí mismo algún brote para hacer otra planta. Sí, podría indicarme los pasos a seguir. Mira, hay esterlicias que florecen en primavera y hay esterlicias que florecen en otoño. Siempre que la vayas a dividir, tiene que ser a contraestación de la floración. La que florece en otoño, la dividís en primavera. Y la que florece en primavera, la dividís en otoño. Entonces, una vez elegida la época, tenés que tener una pala muy afilada. Si no tenés una pala plana, muy afilada, hacela afilar, hacela que tome filo. La otra es buscar un machete, estos machetes que se utilizan para... en misiones, para la selva misionera, estos machetes largos, que hay muchos en el mercado y hay, por ahí en los hogares hay, porque se utilizaban para cortar cañas en una época o para cortar algunas ramas. Entonces esos machetes, si están bien afilados, también lo golpeas con una masa, un martillo, y tenés que hacer un corte lo más neto posible. La división se hace buscando 2 o 3 puntos de crecimiento. ¿A qué me refiero? Son 2 o 3 plantitas y cortas ahí. No cortes de a una, porque si cortas de a una, probablemente no prenda. Elegís 2 o 3 puntos de crecimiento, más si es una esterlicia bien grande, la cortas o con la pala bien afilada, pero tiene que ser un solo corte, un corte neto. Por eso la pala tiene que tener mucho filo. Y si no, tenés que el machete también, con un golpe se le pega arriba al machete, se le pega con una masa o con un martillo, cosa que el corte sea lo más neto posible. Haces el corte, separas y te vas a la farmacia y conseguís las barritas de azufre. Y le pasas en el punto de corte ida y vuelta varias veces la barrita de azufre o el polvo de azufre que suele venir también en los dos lados, en la planta que quedó y en la planta que vas a separar. La planta que quedó no le arrimas tierra. Sellás con azufre, lo dejas 48 horas o más para que el azufre haya hecho una especie como una capita. Cuando la capita se hizo, ahí recién le aportas tierra. La nueva planta se le cortan un poco las hojas largas para que, no todas, se les dejan solamente las centrales o las más nuevas, y las más antiguas se cortan para que dejen de evaporar. Se le pasa la barrita de azufre, se la deja 48 horas que se seque, y una vez que se hizo una cubierta, una especie de capita que sella esto, una especie de callo, recién ahí se pone en una maceta, se tapa con tierra y se la deja en un lugar no muy soleado, con un poquito de sol de mañana, pero que no esté muy soleada. Se deja en la maceta y 3-4 meses más tarde ya echó raíces en el nuevo lugar, y recién ahí se la entregas a quien la lleve. La otra es que quien la lleve la ponga directamente en tierra, pero si es un lugar de sol de siesta y sol de tarde, va a sufrir mucho la planta. Por eso yo prefiero que lo hagan en una maceta. Una vez que esté 3-4 meses más tarde, esté establecida en la maceta, recién pasarlo a la tierra. Bueno, mucha suerte con tu esterlicia. Gonzalo Alberto Fernández dice, usted alguna vez mencionó cuáles plantas aromáticas sirven para ahuyentar plagas. Tenemos un pequeño jardín en el patio de nuestra casa con distintas plantas y pequeños frutales. ¿Me podría aconsejar qué aromáticas colocar entre medio? Saludos y muchas gracias, licenciado Gonzalo Fernández. Gonzalo, mira, no es que exista una sola planta para repeler plagas. Todas las plantas que tienen aroma, las salvias, los romeros, las mentas, confunden las plagas. No es que las repelen solamente, sino que las confunden. Las plagas sienten olor a algo y van a ese punto. Se manejan por olores, por aromas y por colores también. Acá plantas como el romero, plantas como las salvias, las mentas, confunden porque se siente. Ahora, si vos haces todo un cerco de romero, no sirve. Tiene que ser un romero, una salvia, una menta, una biodiversidad, mucha diversidad, y eso genera que los insectos no se acerquen. En el caso de los frutales, tenés que tener en cuenta que existen plagas como la mosca de la fruta que nada te las va a alejar.
Entonces, ahí vas a tener que trabajar con algún fitosanitario para eliminar esa mosca. Pero mientras más biodiversidad de aromas tengas, mejor. Seguro, las salvias, los romeros, las mentas, las peperinas, el poleo. Te haces tu propia diversidad de aromas y bueno, vas a comer pizzas con orégano, vas a comer tu jugo de limón, tus limonadas con menta, o empanadas árabes con menta. Vas a poder comer pollito al romero entonces mientras más peperina, unos mates con peperina y con poleo, entonces mientras más diversidad tengas, más ricos van a ser tus mates y tus comidas y menos cantidad de insectos vas a tener. Como en todos lados vas a tener un insecto, pero no vas a tener una población de insectos, vas a tener uno que otro, una biodiversidad que se van controlando entre sí inclusive. Vaquitas de San Antonio van a ser las encargadas de comer pulgones, otras van a ser... Entonces lo importante es que no vas a tener una banda de pulgones o una banda de cochinillas afectándote tus plantas. Va a tener para lo mejor una cochinilla, un pulgón, una biodiversidad que no te va a generar daño en las plantas, y esto se logra con las plantas aromáticas. Bueno, estas son las preguntas de este ciclo, así que bueno, muchas gracias por las preguntas y nos vamos a ver ahora con los consejos y con los videos del mes de agosto. Hasta la próxima.